Saludos, horas extras, domingo 13 de noviembre del 2022. Faltan 48 días para el 2023 y tenemos luna llena. La Iglesia Católica conmemora este domingo el Día de los Santos Leandro, Cristian, Estanislao de Kotska, el Beato Artemide Sati y María Teresa de Jesús. En nuestra historia, día 13 de noviembre del año 1564, en vista de lo despoblado que se encontraba la isla, la Real Audiencia dispone que nadie pueda salir de la misma sin previa autorización. Recordemos que esta isla fue la puerta de entrada y emigración hacia el resto del continente. Muchos de los que conquistaron otras tierras llegaron primero acá, la isla de la Hispaniola. Entonces, parece que en ese entonces se tenía conciencia, en 1564, de que este lugar se estaba tomando como un lugar de paso. Por eso prohibieron que la gente saliera de la isla. En 1844, un 13 de noviembre, el general Pedro Santana es nombrado presidente por 2 periodos consecutivos de 4 años, según manda la Constitución recién promulgada por el propio mandatario. Miren qué interesante. La primera Constitución, esa que se celebró el día 6 de este mes en San Cristóbal, la de 1844, establecía dentro de la misma una reelección automática, sin elecciones ni nada. O sea, ocupar de nuevo la primera magistratura por un periodo más. O sea, 8 años asegurados para el presidente Pedro Santana. Bien, legisló para sí mismo. Bien, en 1945, 13 de noviembre, la Organización de Naciones Unidas admite como miembros activos a las repúblicas de Panamá y Etiopía. En 1962, prorrogan otra vez el plazo para proponer candidatos para las elecciones previstas a celebrarse el 20 de diciembre de 1963. La nueva fecha fue fijada para el día 14 de este mes. Miren qué interesante. O sea, 13 de noviembre del 62. Ese era el último día para inscribir propuestas de candidatura para las elecciones que ganó Juan Bosch. Le dieron un día más, hasta el día 14. Un día como mañana fue eso. Ahora, ¿se imaginan ustedes que convoquen en la época actual a elecciones 4 días antes de Nochebuena? Eso fue lo que pasó. Esas fueron las elecciones que ganó Juan Bosch, precisamente. 20 de diciembre de 1963. Eso hay que vivirlo para entenderlo en muchos casos. Las ansias de democracia y de participación de la gente en el proceso electoral por encima de lo que es las ansias de disfrutar de una fiesta. Bien. En 1970 muere en Santo Domingo el escritor, poeta y periodista Ramón Emilio Jiménez. Ramón Emilio Jiménez, escritor, poeta y periodista. Ese fue el papá de Milo. Ramón Emilio Jiménez era el papá de Milo. Sí. Y abuelo de mi Milo. Exacto. Y autor de todas esas Sí, canciones infantiles. Muy bien. Sí. Estamos aquí precisamente hablando de que una persona dedicada a las nobles artes de la poesía y la escritura trajo al mundo a un señor que fue un militar destacado. 1996, el expresidente Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez se reunieron con el propósito de reconciliar al caudillo reformista con el grupo disidente de la organización encabezado por Fernando Álvarez Bogart. Una reconciliación en el 96. Pero espérate, es que había unas elecciones de por medio. Había que ver cómo se arreglaba eso. En 1849, en Estados Unidos, Peter Burnett es elegido primer gobernador del estado de California. En 1985, un 13 de noviembre, hace erupción el volcán Nevado del Ruiz, provocando decenas de muertos en Colombia. En el 2001, oficiales de Corea del Norte y Corea del Sur acuerdan el 10 de diciembre de ese año
la fecha para que familias de ambas naciones, divididas desde 1953, pudieran volver a verse. En el 2005, el Papa Benedicto XVI dice que el desorden social, la guerra, la injusticia y la violencia se combaten con el respeto de la ley moral. En el 2006, los nacionales de Washington presentan al dominicano Manny Acta como su nuevo manager para las venideras 2 temporadas de béisbol de Grandes Ligas. En el 2007, los sindicatos de transporte de Francia, un 13 de noviembre, iniciaron una huelga contra el presidente Nicolas Sarkozy, que había llegado al poder 6 meses antes. Bien, ya es 13 de noviembre y vamos a hablar de quiénes son las personas que nacieron en un día como este. El exdiputado del PRD, Luis Rafael Delgado Sánchez. El mercadólogo Ramón Antonio Logroño Valdés. El ex baloncetista Héctor Vinicio Muñoz Arias. Lisbeth de Castro Joga. El ingeniero industrial Pedro Ramón Soriano Jaques. El agrónomo Harold Chevalier. El instrumentista Oscar Beltré. Pero ese es el músico, Oscar Beltré. El técnico industrial Carlos García. La estudiante Ana Luisa Silfa de la Rosa. José Manuel David Carvajal. Lourdes Marisol Brador. José Eduardo Mirambó, propietario de farmacia. José Antonio Agüero Popa. También Alejandra Roque Vidó, y nació también un 13 de noviembre el doctor Carlos Balcácer, abogado. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes con más de Horas Extras.